Lo más interesante de este edificio es que es el lugar donde nació Enver Hoxha, quien fue el dictador de Albania durante la época comunista. No, perché esatto, perché? Per tostare caffè. Mirad hasta dónde llega el agua. Un búnker construido en la época comunista, y esto se debe a la paranoia que el dictador Enver Hoxha tenía de que Albania iba a ser invadida, ya sea por los soviéticos o por los estadounidenses o por la misma Yugoslavia. En el día 4 viajábamos a Gjirokastër, que es una ciudad que está en el sur de Albania, pero antes de eso parábamos en Vlora, una ciudad a orillas del mar Adriático, porque hacía mucho calor, era un día casi veraniego, aunque estuviéramos a principios de abril, y lo que más nos sorprendió fue la cantidad de italianos que había en la ciudad. Esto es porque durante el siglo XIX y el siglo XX Italia tuvo muchísima influencia en Albania. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia invadió Albania en 1939 y estuvo en el país hasta el año 45, y también, por supuesto, debido al carácter imperialista de Benito Mussolini, hubo mucha influencia italiana en Albania durante su mandato. Además de esto, entre Albania e Italia siempre hubo una relación cultural y de lazos económicos. Otra de las razones es que en las escuelas de Albania se enseñaba el italiano, y también el gran número de inmigrantes que fueron de Albania hasta Italia fue una de las razones principales. Y después de uno de los primeros baños en la playa del año, nos dirigíamos a nuestro destino final, Gjirokastër. Bueno, acabamos de llegar a Gjirokastër y la verdad es que nos ha costado un poco llegar con el coche porque hemos tenido que subir esta rampa, que aquí en el vídeo parece que no, pero tiene como un 25% de pendiente, y hay muchos coches que te vienen de frente y no entran los dos coches, entonces el que está debajo tiene que parar y luego volver a subir y arrancar, y nos ha costado bastante, pero bueno, aquí estamos a Gjirokastër, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y la verdad es que las primeras impresiones son bastante buenas. Hemos llegado a la mezquita del Bazar Viejo, que es la mezquita más grande de todo Gjirokastër, y lo interesante de esta mezquita es que fue usada durante la época de Enver Hoxha como un parque de gimnasia o como un pabellón de gimnasia para los acróbatas y para los miembros del circo. Así que es curioso que esta mezquita, que se ve tan bonita, se utilizara para algo así, ¿no? Aquí tenemos el Museo Etnográfico de Gjirokastër. Lo más interesante de este edificio es que es el lugar donde nació Enver Hoxha, quien fue el dictador de Albania durante la época comunista. Si nos damos la vuelta, podemos ver aquí la Casa Skenduli. La Casa Skenduli es una casa de estilo otomano que fue construida por los aristócratas más ricos de la zona en el año 1700, y dicen que es uno de los edificios otomanos mejor conservados en el mundo. No, perché esatto, perché? Per tostare caffè. Caffè Brasil, Colombia, Camerun, Colombia, caffè, Colombia, big coffee, caffè giro, caffè color nero, mortaio, pestello e la farina. Caffè tradizionale, mattina in Albania, Gjirokastër, caffè di mortaio, fantastico, prima categoria perché finestre. Mühle, Mühle Berlino, Mühle, Big Coffee, Giro, caffè turco. Perché grosso e precipite.
Janusz Uniadi e Skanderbeg, amici e amico della guerra di Turc. Janusz Uniadi. Durante la noche pudimos pasear por Giroğlu y la verdad que nos sentimos siempre muy seguros. A pesar de esto, Albania sigue siendo un país con grandes peculiaridades. Una de ellas es el hecho de que Albania es el país con más muertes por armas de fuego, incluso por encima de los Estados Unidos. Una de las razones es la gran cantidad de armas de fuego que hay en el país. En 1997, durante el colapso económico que vivió el país debido a las estafas piramidales, miles de personas saquearon el depósito de armas y se cree que hasta 1 millón de armas de fuego fueron a dar a manos de civiles. Otra de las peculiaridades que caracteriza al país es un código medieval que se llama Kanun. Según este código, se tiene derecho a asesinar a alguien que haya matado a algún miembro de tu familia. Es decir, si alguien ha matado a tu hermano, tienes derecho a matar a alguien de la familia de quien haya matado a tu hermano. Con una sola prohibición, que esa persona no esté dentro de su casa. Esto hace que miles de familias que están amenazadas por este código lleven años sin salir de las paredes de su casa. Este código fue prohibido durante la época comunista, pero a partir del año 1991 se volvió a emplear con fuerza. Y esto hace que, desde 1991, más de 12.000 personas hayan sido asesinadas debido a este código. Estamos en el castillo de Giroğlu. El castillo de Giroğlu se empezó a construir durante el siglo II-III a.C. por las tribus locales, pero realmente entre el siglo VI y el siglo X, durante la época bizantina, fue cuando se le dio forma a este castillo. Después fue ocupado por las fuerzas otomanas en el siglo XV, después de muchas batallas, y fue utilizado como cárcel política para los presos políticos. Después, con el comunismo de Enver Hoxha, también se siguió utilizando este castillo como cárcel para los presos políticos, y durante el siglo XV hasta el siglo XIX más o menos, este castillo perteneció al Imperio Otomano, y después en el siglo XX este castillo fue parte de una cárcel en el periodo comunista. Las fuerzas italianas también ocuparon este castillo durante la Primera Guerra Mundial, y después en la Segunda Guerra Mundial también fuerzas extranjeras, es decir, los italianos fascistas de Mussolini y también los nazis, entraron en este castillo y lo utilizaron como refugio de bombas y también para encarcelar diferentes personas. Y por ejemplo en este túnel que se ve por aquí, hubieron muchos prisioneros políticos, entre ellos muchos nacionalistas albanos que querían independizarse del Imperio Otomano y querían promover el idioma albano aquí en Giroğlu. Este es el lugar donde los soldados otomanos solían encarcelar a los presos políticos, más o menos durante el siglo XVIII-XIX. Dejábamos Giroğlu y nos dirigíamos de nuevo hacia el norte. Nuestro destino final era Tirana, pero antes íbamos a parar en Durrës. Hemos hecho una parada en el monasterio de Esbernec, que la verdad es muy turístico, está lleno de gente, no nos lo esperábamos.
Y justo enfrente del monasterio de Srebrenica, mirar lo que nos hemos encontrado. Un búnker construido en la época comunista. En Albania hemos visto muchísimos búnkeres en todos los lugares. Cada pocos kilómetros puedes ver un búnker. Y esto se debe a la paranoia que el dictador Enver Hoxha tenía de que Albania iba a ser invadida, ya sea por los soviéticos o por los estadounidenses o por la misma Yugoslavia, por lo que mandó construir cientos de miles de búnkeres por toda Albania, que hoy en día, si recorréis Albania, los podéis ver en todos los lugares. En los lugares más insólitos que podéis imaginaros, puede que os encontréis un búnker como este. Újabb kitérőhöz értünk, és valószínűleg a szél miatt semmi nem hallatszik ebből, de azért teszek egy próbát, és megmutatom, hogy egy gyönyörű szép tengerparti részen vagyunk. De sajnos Albániában elég több, vagy már sokat gyere bukkanunk be abba a jelenségbe, hogy természetileg gyönyörű adottságok vannak egy bizonyos helyen, de sajnos tele van eldobott műanyaggal. Úgyhogy ez valószínűleg, ha így folytatódik, akkor még sok galibát okozhat egyébnek, meg úgy mindenki másnak is, itt is műanyag palackok. De egyébként maga a tenger Llevábamos como 2 horas conduciendo después de comer y hemos decidido parar en Durrës, que es la segunda ciudad más grande de Albania, y así es como se ve Durrës. Y después seguiremos para Tirana, ya el último destino de este viaje. Mirad hasta dónde llega el agua. Me parece ser que ahí no debería de llegar el agua, pero tiene tanto nivel ahora mismo que las olas pasan el nivel. Fijaros allí también. Es como que si hubiesen hecho un nivel allí y el mar ya ha superado ese nivel. Estando en Durrës, también mirad lo que nos hemos encontrado justo enfrente de la playa. 3 búnkeres. Fijaros dónde están. En primera línea de la playa. Vamos ya para Tirana, es como 1 hora en coche hasta allí, así que nada, vamos para Tirana y a ver qué tal que nos espera en Tirana.